Devocional 11 de octubre, Salmo 119, 129, 31, tu entendimiento. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, nuestro corazón es movido a obedecer y a honrar a Dios. El salmista inicia estos versículos declarando que su alma guarda los testimonios de Dios, porque estos son maravillosos. Esto puede parecer una simple oración, pero en realidad aquí podemos ver un nivel de asombro y admiración que muchos de nosotros podemos haber perdido. No importa cuán densa sea la oscuridad que te rodee, la luz de Cristo puede esparcirla en un instante. Dios se vuelve a los que aman su nombre y les pide piedad, los rescata de la opresión y afirma sus pasos. Ninguna iniquidad nos dominará si amamos de todo corazón la palabra de Dios y con la ayuda de su Espíritu la ponemos por obra. Finalmente el salmista llora con compasión por aquellos que no guardan la ley de Dios. Él ha gustado qué bueno es Dios y su palabra, dulce como la miel, y siente una profunda tristeza por los que no le conocen. Los testimonios de Dios son maravillosos, sorprendentes, admirables, pero esa admiración no suele llegar a primera vista. Dice que los guardó en su alma. Los testimonios de Dios son muy ricos en significado y siempre nos sorprenderán con mayor revelación cuando meditemos en ellos. Para entender la ley de Dios no se necesita ser muy inteligente o un genio. Simplemente se necesita un corazón humilde y dispuesto a aprender. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. El salmista sabe muy bien que a veces es difícil para el ser humano guardar los mandamientos. Por eso él ora pidiendo que ninguna iniquidad se enseñoree de él. Pablo entendía bien este conflicto interno del hombre y escribió: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia no significa seguir en pecado, sino que reconocer que Dios perdona a quien se arrepiente y le da la gracia para no pecar más. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. No entremos hacia los testimonios como si fuera una simple tarea o un estudio ordinario, pero concentremos nuestras mentes, nuestra fe, humildad y oración hacia una manera más fiel hacia ellos. La paciente y permanente delicia que él tenía en la palabra de Dios le animaba hacia una mayor obediencia. Esto era una obediencia mayor que una simple acción externa. Era una obediencia del alma. Cuando la palabra llegó, la claridad y la luz llegaron. Es doloroso recordar cómo la luz puede estar brillando alrededor de nosotros, por todos lados, sin hallar ninguna entrada hacia el corazón. La palabra no encuentra entrada hacia algunas mentes, debido a que estas están bloqueadas con vanagloria o prejuicios o indiferencia. Pero cuando se le da la debida atención, una iluminación divina seguramente será seguida sobre el conocimiento de la mente de Dios. No se requiere de un gran intelecto o de poderes mentales para beneficiarse de la palabra de Dios. Muchas personas religiosas desean las promesas y hacen bien, pero no deben de olvidar que deben tener un deseo equitativo por los mandamientos. Pero un deseo que no es actuado es simplemente eso, el desear. Nunca quede satisfecho con simples deseos. Aquel que en realidad desea no está satisfecho con desear. Él desea tener su deseo cumplido. Existe mucha gente que no lee la palabra de Dios porque dicen no entenderla. Y aunque no se entienda todo, debe leerse para tener mayor claridad en la vida diaria y éxito en asuntos complicados. La confusión y el temor a lo desconocido gradualmente irán desapareciendo a medida que haya más información clara y precisa. La explicación clara de un concepto nos lleva a la luz al respecto. Por eso la exposición correcta y precisa de la palabra de Dios tiene mucho poder en la vida. Mientras más se explique y se exponga correctamente la palabra, el oyente será motivado mucho más para obedecerla. La palabra debe exponerse texto por texto y palabra por palabra, sin descuidar el contexto y sin cambiar el significado original.
El creyente agobiado con las preocupaciones de la vida y sus conflictos con el pecado puede clarificar con la palabra lo que ella le transmite para ordenar sus pasos. Al pedir que Dios ordene los pasos, el salmista tiene en cuenta que las escrituras nos muestran lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Por un lado, deseando avanzar en correcta línea, y por otro lado muestra la misericordia y la justicia del Señor cuando se trata de violencia de los hombres, que nos puedan amedrentar. Tenemos un Dios poderoso y ayudador que muchas veces despreciamos al no poner la confianza en Él y pedir lo que necesitamos. Solo Jesús puede darle sentido a tu vida. Él sabe tu pasado, presente y conoce como nadie tu futuro. Si pensamos que la vida es como una novela en la que se alternan alegrías y tristezas, para poder soportar estas últimas te aliento a abrir tu corazón a Cristo. Pídele que llene todo tu corazón. En la Biblia están las sabias palabras que necesitarás y así hallarás luz para la oscuridad y no tendrás que decir como el salmista: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba tu ley. Cuando una persona acepta a Cristo, ahora vive para Dios. Lo más natural que debe ocurrir es que el nuevo creyente busque a Dios a través de su palabra. Esta búsqueda va a desatar una reacción en cadena en la vida espiritual del creyente. Si leemos su palabra, la obedeceremos. Y si la obedecemos, la entenderemos. Si entendemos su palabra, tendremos un profundo deseo de la palabra de Dios y eso nos llevará a amar a Dios. El amor a Dios nos conduce a vivir en libertad y la libertad en Cristo nos llevará a bendiciones. Así como el amor y el odio y el gozo y la aflicción pueden existir en el mismo corazón, también el respeto y la angustia pueden habitar juntas. De hecho, cuando comenzamos a ver la belleza y la maravilla de las Escrituras, también empezamos a entender lo horrible del pecado y la fragilidad de lo que el mundo ofrece. La gente obedece a la palabra de Dios por diferentes razones. Algunos porque temen a recibir el castigo de Dios, otros para asegurar bendiciones, y aún otros porque aman a Dios y quieren simplemente alabarlo al guardar su palabra. El salmista está admirado y guarda respeto por la palabra de Dios, su armonía, belleza, perfección, practicidad, poder, revelación. Mientras más leo y estudio la palabra, más maravillosa se hace y Dios, quien escribió este maravilloso libro, merece mi obediencia. Obedecer la palabra de Dios es como llegar a ser parte de esta obra maravillosa, experimentar el poder espiritual y la transformación en nuestras vidas. El salmista queda encantado con lo maravilloso que son los testimonios de Dios. Por eso los guarda como un tesoro en su corazón. La luz de la palabra llega a nuestro corazón y mente y nos brinda una visión y entendimiento espiritual. Cuando perdemos nuestro deseo por la palabra de Dios, nos volvemos vulnerables a probar cualquier sustituto que el mundo nos ofrece. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mi boca abrí de par en par y aspiré con afán para absorber el aliento espiritual que la ley de Dios proporciona. Así como los hijos anhelan experimentar el amor de sus padres, así también el Hijo de Dios experimenta el amor de Dios a través de la palabra de Dios. Cuando Dios esconde su rostro de su gente, Él los está disciplinando, pero la luz de su rostro sobre nosotros es una muestra de su bendición. El anhelo personal por la iluminación y la dirección de la palabra de Dios va de la mano con un sincero pesar por aquellos que la desprecian y transgreden. Jeremías lloró por los pecados de su nación a punto de ser destruida. Jerusalén lloró sobre Jerusalén porque le rechazaban a él. Pablo lloró sobre las almas perdidas mientras enseñaba a los creyentes y los exhortaba a que ya no vivan para el mundo y la carne. Si el gozo en la palabra de Dios y por la gracia de Dios realmente ha llegado a nuestro corazón, entonces debería haber una carga por los perdidos y querríamos alcanzarlos para Cristo. ¿Se entristece tu corazón con los perdidos? Pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el suyo. Por eso, evalúa hoy tu entendimiento. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre Santo, nos hablas directamente al corazón. Papito Dios, pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos que transgreden la palabra. Aquellos que leen pero no la ponen en práctica. Aquellos que se llenan de logos pero no la vuelven rema para su vida. Padre bueno, hoy los ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, porque hablan de ti y no viven el amor tuyo. Hablan de tu Hijo pero no lo dejan entrar al corazón. Hablan del Espíritu Santo pero
jamás ha podido entrar el Espíritu Santo, y si entra lo contristan. Por eso, Padre bueno, hoy los ponemos en tus manos, Padre misericordioso. Pero también ponemos, Señor Padre amado, aquellos que aún, Señor, no se deleitan, Señor, en tu palabra, para que sientan ese anhelo, ese gozo de cada día conocer más y más de tu palabra. Gracias, Padre amado, por lo que estás haciendo con nosotros, Señor, y en nosotros, Padre bueno. Porque cada día, Señor Padre misericordioso, caminamos en ti, Señor, en tu palabra, Señor, en el amor de tu Hijo, en la guía y protección del Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa cuál es tu entendimiento. Realmente tu entendimiento sobre la palabra de Dios, ¿cómo es? Eso es evaluar también tu testimonio. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Si tienes necesidad de palabra, ve a nuestro canal, escúchala. Y si sientes que alguien la necesita, compártela. Buen día.